Muy buenas noches, mis queridísimas almas meigas. Bienvenidos, bienvenidas una noche más. Os doy la bienvenida a este viernes, ¿verdad? Ya casi finalizando, bueno, pues la semana. Bienvenidos a este espacio donde, bueno, pues con esa energía ya vamos a decir ya calmada, ya culminada al fin y al cabo la tarea, ¿verdad? De estos 5 días. Momento donde os invito a que nos adentremos en el mundo de lo extraño, en el mundo de lo diferente, en el mundo de lo oculto, ¿vale? De la magia, sí, de lo que va más allá, al fin y al cabo, de lo habitual, de eso que se puede ver solo con los ojos físicos. Vamos a darle una vuelta. Sabéis que soy Lola, que vibro con un alma meiga y que os invito a vibrar en esa sintonía. Pues vamos a ello. Y vamos a adentrarnos esta noche en el mundo más denso, en lo más oscuro, en las profundidades, ¿vale? De ese túnel que está habitado por seres ansiosos. ¿Ansiosos por qué? Ansiosos por venirse con nosotros, cuando decidamos dar la vuelta y volver al camino y a la luz. Vamos a conocer, a diferenciar y a saber cómo despojarnos de lo que se conoce como entidades, como seres, larvas y gusanos del bajo astral. Sabéis que al final abrimos debate, ¿verdad? Una vez que deje ya el directo preparado para el YouTube. Mientras tanto, buenas noches, Natalie, Ángels, Sonia, buenas noches a todos, a todos. Bien, comenzamos. Fijaos, cómo escribió o cómo describió el médico precursor de la farmacología y gran científico único del siglo XVI, Paracelso, en su obra De Ente Spirituali, pues él escribió: una mente sana es un castillo que no puede ser invadido sin la voluntad de su amo. Pero si a ellos, a las larvas, se les permite entrar, estas excitan las pasiones de los hombres y las mujeres, crean ansias en ellos producen malos pensamientos que actúan perjudicialmente en el cerebro. Ellos, esas larvas, agudizan el intelecto animal y sofocan el sentido moral. Bien, eso decía Paracelso. Pero ¿quiénes son estos ellos a los que se refiere? Ahí vamos. A grandes rasgos, ¿vale? Los parásitos energéticos o esas larvas, también mal llamados entes, que no es lo mismo, son, vamos a decir, que fragmentos astrales, seres elementales, energías cosmotelúricas, cordones etéricos, en fin, se podría seguir, ¿vale? Que se han adherido por distintos canales, de distintas formas, utilizando diferentes vías a la persona. Me da igual que haya sido pues durante el embarazo, puede ocurrir, durante nuestra niñez también puede ocurrir, y en especial que haya ocurrido cuando nos encontramos con bajas energías o con bajo nivel de vibraciones. O que se hayan acercado y adherido a nosotros, pues por otras condiciones especiales. La cuestión es que han conseguido llegar, ¿verdad? Y que han conseguido quedarse con nosotros, tergiversando nuestro ánimo y distorsionando nuestra vida y energía. Bueno, pero vamos a analizarlo desde el principio, desde ese poco a poco que nos permita comprender al fin y al cabo su existencia, su por qué y su para qué, y llegar entonces a saber cómo nos podemos desprender de ellos. Bien, tened en cuenta una cosa. Vamos a hablar del plano astral, perdón, donde habitan esos seres y que posee, vamos a decir, su propia fauna. Son complicados de describir. Podría decir que criaturas, al fin y al cabo, de estructuras imposibles, etéreas, son traslúcidos. A menudo son creados por un solo pensamiento.
Una sola emoción basta. Y son capaces de vivir y de crecer a partir de ese principio incierto, desplazándose por las, vamos a decir casi poéticamente, las vastas planicies de aquel universo conocido como el bajo astral, alimentándose ¿de qué? Alimentándose de miedos y de frustraciones. A estas criaturas se las conoce, como os decía, como larvas, como gusanos y hasta como parásitos de ese bajo astral. ¿eh? Pero vamos a diferenciarlas. Podemos diferenciarlas además de la siguiente manera, o yo lo he estructurado de la siguiente manera, en dos grandes grupos. Uno, el primero, puede entenderse que es el grupo de las miasmas, que ya es un término, una terminología utilizada en medicina, ¿verdad? Bien. Pero en el mundo espiritual, el miasma o la miasma está relacionado directamente con nuestra ética, con nuestro comportamiento, con el patrón de pensamientos que tengamos, con el trato que damos a aquellos con los que nos relacionamos y con los que convivimos, con los que tratamos cotidianamente, etc. Tened en cuenta que cuando nos guiamos por un patrón de actuación muy bajo, pero muy bajo, permitimos al fin y al cabo que las miasmas de las que estoy hablando se muevan directamente hacia nuestra aura, que mimetizándose con nuestra actitud negativa, haciendo uso de ella, bueno, pues van a impregnar toda nuestra vida, van a infectar toda nuestra atmósfera, van a hacerse dueñas de nuestra casa, de nuestros muebles, de nuestros objetos personales, de todo lo que nos rodea con esa densidad. Estas miasmas, además, bueno, pues son muy comunes, por ejemplo, en casas donde, ¿cómo os diría?, donde habitan personas que son dependientes de químicos, ¿vale? Personas depresivas, familias que mantienen constantes peleas, que viven en permanente conflicto. Ahí es donde las podemos más fácilmente encontrar. Pero lo peligroso de estas miasmas es que al acumularse, al poder ir como creciendo, esto parece casi como el kéfir, ¿vale? Al poder ir creciendo, se van engrandeciendo, se van volviendo más complejas y se van haciendo más fuertes hasta llegar a formar lo que se conoce ahora sí como larvas astrales. Vamos a analizar entonces estas larvas que, como os digo, se forman por esa acumulación de miasmas. Cuando la acumulación de densidad en el ambiente es tal que se satura de miasma, nacen, se da lugar, se generan estas larvas que se propagan en el ambiente, me da igual que sea en una casa, que sea en el trabajo, que sea en una escuela o en cualquier lugar donde haya personas con esos patrones, como digo, de vibración muy baja, de energía muy bajita. Es muy curioso que para quienes pueden ver a estas larvas, pues las describen o dicen que su apariencia es desagradable, pero desagradable por no decir terrible. Se quedan fijados o se quedan pegados en las paredes, en los muebles, y son siempre de textura como muy pegajosa y de tonos pues bastante desagradables, insisto. Por ejemplo, un tono rojo de sangre descompuesta es habitual. Un verde que tira al tono putrefacto también es común. Pero lo que sí es cierto es que desde luego nunca tienen una apariencia amable, nunca tienen unos colores precisamente atractivos, ¿vale? Ni algo que hace que uno se quiera acercar. No,
Es más, se parecen a lo que es tal cual una mezcla de larvas y de lombrices enroscadas. Por poder imaginarlas, ¿vale? Porque os hagáis una idea. Es como una masa que viene a conformar el estado que más puede dañar y que más puede perjudicar, además, al ser humano. Porque en sí tienen la capacidad de intensificar lo que ya está mal, es decir, de potenciar aquello que distorsiona. Os voy a hablar un momento, de los nigromantes. Lo primero explicaré quiénes son o quiénes eran. Son integrantes de una rama de la hechicería, vamos a decir, considerada generalmente oscura, que consiste al fin y al cabo en la adivinación mediante el examen de las vísceras de los muertos y en la invocación de espíritus. ¿Para qué? Para requerir, según sea el caso, contacto con sus cadáveres o posesiones en vida. No nos asustemos, los nigromantes eran muy conocidos y muy consultados, por ejemplo, en la antigua Roma, que se estudiaban las vísceras de los animales para poder predecir el futuro, qué iba a suceder, etc. Se puede ver muy bien un ejemplo en la serie de Yo, Claudio. Bien, aparte de eso, ellos, estos nigromantes, fueron los primeros en dar forma consciente a los gusanos del bajo astral, ¿vale? No vayáis a pensar, no os vayáis por ahí, no vayáis a pensar que eran demonios, que eran ángeles, ni elementales. No pongáis, por favor, etiquetas ni prejuicios heredados, ya que al fin y al cabo las larvas del bajo astral son otra cosa, y solo poseen un grado ínfimo de autonomía. Quizá yo creo que sería lo más acertado pensar en ellos como la materialización de un pensamiento intenso o la densificación de una emoción y es importante saber que se acumulan en lugares con mucho sufrimiento y muerte, ya sean hospitales, ya sean campos de guerra, cementerios, teniendo además la particularidad de poder evolucionar, como os decía hace un momento, ¿verdad? De esa miasma a la larva astral y que pueden adquirir su propia conciencia, convirtiéndose de esta manera pues, en una criatura más compleja y por ende más dañina. Enfrentarse a estos seres, a estos, voy a decir, bichos, pues no es tan simple como pudiera parecer, dada su naturaleza intangible en principio o ínfima aparentemente. Para dominar a las criaturas del bajo astral, tened siempre en cuenta que es necesario alcanzar un estado psíquico excepcional, es decir, por poco común o por poco normal en lo cotidiano, y que comparte además algunas características este estado con ciertos estados propios del sueño. Es decir, dicho de otro modo, hay que poder generar un estado alterado de conciencia, ¿vale? Bien, sabéis que me gusta desplazarme hacia atrás en la historia, pasear por ella, a ver qué encontramos, hablando de este tema y viendo qué es bueno, pues la vida nos ha aportado. Si yo me desplazo al pasado en la historia, encontramos que en los grimorios medievales se describen a las larvas del bajo astral como sustancias muertas o sustancias moribundas, que pueden llegar a manifestarse en el plano físico, sí, que pueden llegar incluso a hablar, pero que desde luego no muestran atisbo alguno, ni de razonamiento, ni se podría demostrar que realmente fuesen nada más que ecos o reflejos que se repiten incesantemente. Claro, en este punto, ¿a qué os recuerda? A mí en este punto, esto que se narra en los libros del medievo,
me trae a la mente esas visiones que se tienen a veces en lugares que se dan por encantados. Me trae a la mente esas psicofonías que se pueden obtener y que recogen pues, risas, llantos, pasos, pero que exclusivamente están reflejando ese algo, ¿m? Esa energía que ha quedado ahí plasmada, que ha quedado ahí impregnada, como parada en el tiempo, ¿sí? Esperando a que alguien, al fin y al cabo, tenga la posibilidad o la capacidad o la tecnología para verla o escucharla, pero sin más interacción. En este contexto medievalista, entonces, las larvas del bajo astral son tenidas realmente por entidades embrionarias, producto, ni más ni menos, que de la desintegración del alma al morir. Vamos a ver, vamos a desgranar esta teoría. Tras la muerte, y según sostienen algunos libros de esos que se nos dan por prohibidos, el cuerpo astral se fragmenta en varias secciones. Bueno, por un lado está el ego, es decir, la conciencia de la persona, que también podríamos llamar, bueno, pues espíritu, ¿vale? Por otro lado, subsisten los distintos estratos que conforman el ser. ¿Y cuáles son? Son nuestros deseos más intensos, nuestras pasiones, nuestros impulsos más básicos. Y todo ello, normalmente, se dispersa, se ve diluido en ese plano astral. Pero, sin embargo, y en ocasiones, estas impresiones logran cristalizarse y logran sobrevivir en el bajo astral con un único propósito. ¿Cuál? Alimentarse. Es decir, saciar la pasión, el deseo o la emoción que les dio vida, que los generó. Curiosamente, si lo pensáis, las pasiones intensas y repentinas tienen una existencia muy breve, también en el bajo astral, aunque pueden manifestarse en el plano físico con mayor intensidad, sí, y con mayor insistencia. Por el contrario, son las prolongadas y las cautelosas obsesiones que tiene una persona, esas que van cocidas a fuego lento durante décadas, esos rencores alimentados durante años, esa ira, esas pasiones prohibidas de una persona o cohibidas o inhibidas, las que logran sobrevivir con más eficacia. Y estas últimas, al fin y al cabo, son las conocidas como estos parásitos del bajo astral. Como característica singular, bueno, pues como característica singular tienen estas criaturas el hecho de poseer un grado de conciencia extremadamente limitado. Es decir, que vagan, se pasean, sí, pululan, ¿no? O pululean por el bajo astral con un impulso fijo, inamovible, vamos a decir, que no es otro que el de saciar y el de repetir el deseo y la obsesión que les dio forma. Mari Carmen, sí, sí. Mari Carmen pregunta, ¿hay que vibrar alto o me equivoco? No te equivocas en absoluto, pero a eso vamos después, a cómo liberarse de estos seres, cómo no dejarse infectar por estos bichuchos. Vamos después, Mari Carmen, pero van por ahí los tiros. Bien, entonces van, o su manera de comportarse es querer saciar y repetir ese deseo y esa obsesión que los generó, porque claro, es lo que los alimenta y lo que les da una razón de ser. Pero, ¿cómo alimentarse? ¿Cómo saciar ese deseo? Simple. Para ello, los parásitos del bajo astral deben adherirse, deben pegarse, deben subirse a un vehículo físico que les permita acceder a los placeres o a los impulsos que los forjaron. De hecho, de ahí su nombre y su concepción.
Se los conoce como parásitos astrales porque justamente se adhieren a un huésped y lo utilizan como herramienta para vincularse con el plano físico. ¿Mm? Es tal cual un ejercicio de parasitación. ¿Mm? Tened en cuenta siempre, siempre, que como característica también inherente a estos seres, los parásitos del bajo astral carecen de emociones. No puedo deciros que sean realmente malos ni inteligentes, pero sí es cierto que pueden llegar a ser extremadamente dañinos, ¿vale? Veamos. Si yo os lo expongo desde otro ángulo, al igual que el cuerpo físico posee un sistema inmunológico que lo protege, el cuerpo astral rechaza, nuestro cuerpo astral rechaza, en la mayoría de los casos, el ataque de los parásitos del bajo astral. Pero, pero, si el sujeto alimenta las mismas pasiones, los mismos deseos, si tiene y atesora los mismos impulsos básicos que estas criaturas parásitas, bueno, pues es muy probable que efectivamente logren adherirse al sujeto porque vibran en un mismo grado energético, al menos durante un tiempo. Entonces, si uno a esto le da vueltas, si le buscáis un paralelismo, la mayoría de los relatos de fantasmas, pero, pero principalmente vamos a fijarnos un momento en las leyendas de aparecidos, de espectros y de espíritus, tienen mucha relación con los parásitos del bajo astral. De hecho, y en general, si lo tenéis en cuenta, si os fijáis, estas historias trazan un vínculo directo entre el fantasma y el protagonista. Lo que es claramente una alusión a que los parásitos astrales de personas recientemente fallecidas se sienten atraídas por sus familiares y amigos, quienes en muchos casos, pero en muchos casos, se encuentran con un deficiente sistema inmunológico astral, justamente y lógicamente a causa de la tristeza producida por el deceso. Buenas noches, santos. De esto que estamos hablando esta noche, como sanitario, podrías hablarnos tú, porque habrás sentido, es habitual que los sanitarios sientan o hayan visto o hayan sentido la presencia de estos seres, ¿vale? Gracias por llegar aún saliendo a hora de trabajar. Por su parte, y a mayores, la ocultista Dion Fortune sostiene en su libro Autodefensa psíquica que los parásitos del bajo astral pueden incluso introducirse en el cuerpo de un embrión humano y desde ahí parasitar y forjar una personalidad que sería o que será ausente de moral y ética, dando como resultado una criatura movida únicamente por pasiones básicas. Pero, tened en cuenta que en este caso estaríamos ya hablando de la posibilidad de una casi, digamos, posesión por anulación de la personalidad, por estar parasitada, casi permanente de una persona por parte, pues, de estas entidades, ¿vale? Pero toda esta cuestión, que puede pensarse que es algo que deviene pues del oscurantismo medieval, ¿verdad? De los miedos y de los espantos de la propia mente, o de la religión, de eso que ella crea e impone, pues resulta que es incluso muy anterior. Sigo yendo hacia atrás en la línea del tiempo. Las criaturas del plano astral eran muy conocidas, respetadas y temidas por los etruscos y, lógicamente, después, por sus hijos descendientes, los romanos, quienes las consideraban
como espíritus malignos directamente, fantasmas de los muertos que no habían encontrado descanso en la tumba y que debían volver a recorrer el mundo durante las noches para expiar sus crímenes. Claro, a mi mente gallega esto le suena a la Santa Compaña. Desde la época de Rómulo y Remo se les ofrecían ciertos festivales, serían ahora, llamados lemurias, los días 11, 12 y 13 de mayo, durante los cuales no se celebraban, fijaos, hablo de Roma, y no se celebraban ni bodas, ni juegos, y los templos de las otras deidades estaban obligatoriamente cerrados. Es muy curioso y es a tener en cuenta que durante las celebraciones nocturnas se tocaban los tambores, con la creencia y con la casi certeza de que las larvas y gusanos del bajo astral temían y se veían repelidas por el ruido. Se quemaban también ciertas semillas en los cementerios, cuyo hedor alejaba a estos seres, mientras se recitaban y se pronunciaban una serie de letanías y una serie de conjuros que la historia ha procurado muy tristemente olvidar. Pero ahora que hemos visto qué son, desde cuándo, mínimamente, se sabe de su existencia, y ahora que somos conscientes de que podemos estar parasitados por estos, voy a decir, bichos, vamos a ver de dónde o en dónde se alojan, ¿vale? ¿Dónde tienen a bien instalarse? Pues estos parásitos se pueden alojar en el cuerpo físico de una persona, en el cuerpo etérico de una persona o ya en el cuerpo astral de una persona. Si yo me centro en el cuerpo físico, se suelen alojar en la cabeza, ¿vale? En la zona dorsal, lumbar y sacra de la espalda. Suelen también ubicarse en la zona pélvica, en la zona uterina en la mujer, en el colon, etc. En general, si os fijáis, buscan toda cavidad interna y, por supuesto, les encanta el sistema óseo. ¿Qué podemos hacer para detectar su presencia? Pues en primer lugar, debe tenerse en cuenta que estos parásitos producen algunos antojos, fijaos qué curioso, que nos obligan a consumir en exceso. Entre los antojos que podemos tener se encuentran los siguientes: dulces, chocolate, alimentos muy pesados con una densidad, como la carne, o alimentos excesivamente condimentados, tomates, café. Voy bien porque solo voy a base de café. Miraremos a ver si tengo alguna de estas cosillas pegada. Personas que consumen excesivo tabaco, comida chatarra, que están alcoholizadas, pero mayormente que consumen azúcar, ¿vale? También se manifiesta, recordad una cosa, después leeré los comentarios porque hay algunos interesantísimos, ¿vale? En el momento en el que abramos el debate. También se manifiesta su presencia, va diciendo, por el dolor de espalda. Ese dolor que se instala entre los omóplatos, ¿vale? Y en la zona lumbar. Además de que traen consigo un cansancio excesivo, dificultad para dormir, dificultad para respirar, para cargar realmente los pulmones. Imponen una visión borrosa, dificultad para sentirse realmente lleno de energía y descansado. Y añaden una cosa curiosa, que mucha gente, yo se lo he oído,
se refieren a un peso extra, no habitual, pero que de pronto está ahí, sobre la espalda. Similar, y además la gente lo suele definir de esta manera, ¿no? Como si de pronto llevasen una mochila a cuestas. Mochila que evidentemente no se pueden quitar o no logran zafarse de ella, ni con masajes, ni etcétera. A mayores de estos síntomas, pues muchas personas refieren cuestiones como las siguientes. Les cuesta salir adelante, aunque lo intenten con empeño, ¿no? Parece que todo siempre es demasiado cuesta arriba. No encuentran las cosas cuando las necesitan, por mucho que las busquen. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que comienzan a sucederse pequeños hechos incómodos, ¿verdad? E inexplicables, no de gran importancia, pero sí lo suficientemente torciditos para que vengan a fastidiar el día a día. Puede suceder también, y es muy habitual, que aparezcan y proliferen los insectos y que acompañen a la persona que suele ir también recorrida por por un aire frío, y por una constante sensación de helor. Hay preguntas hoy de verdad interesantes. Quien sufre de esta parasitación, pues suele padecer ansiedad, depresión, opresión, tienen el sueño muy inquieto y sufren de pánicos repentinos. La comida además se les suele agriar con muchísima facilidad y padecen un estrés, notan un cansancio y unos antojos que no son ni habituales en ellos ni desde luego son sanos. También es habitual que quien se sienta o esté parasitado realice intentos o tenga tentaciones de suicidio y abusen además de sustancias psicoadictivas. Se producen episodios de automutilación o de autoagresión y la persona empieza, no voy a decir a odiarse a sí misma, pero casi, ¿vale? Bien. Pero frente a todos estos síntomas, la pregunta importante es, ¿qué hace que estas larvas y que estos parásitos se adhieran a nosotros, verdad? Porque hay personas que son más susceptibles que otras de llevarlo consigo, o que son más susceptibles de atraerlos, y que desde luego son idóneas para ser huéspedes de semejantes parásitos. Pues bien, vamos a ver. Existen múltiples razones por las cuales estas larvas astrales pueden aparecer, pero sin embargo hay factores de riesgo que es importante considerar, como por ejemplo, ¿vale? El hecho de sufrir algún evento traumático o algún evento inesperado, como puede ser pues, el fallecimiento de un familiar cercano, de un amigo bien querido, nos va a hacer descender tanto en nuestra energía que nuestra vibración se va a ir directamente al suelo, al punto de dejarnos tremendamente expuestos y tremendamente vulnerables a estos bichos. El caer en manos de ciertas adicciones, el vivir sobre líneas telúricas que sean negativas, ese cruce de telúricas, que son aquellas que provienen, bueno, que circulan, lo sabéis, ¿verdad? Que emanan continuamente, al fin y al cabo, de la superficie terrestre y del subsuelo, y están tremendamente relacionadas con las variaciones energéticas, vamos a decir. Bueno, pues eso va a influir también porque al fin y al cabo drena nuestra energía y nos hace susceptibles de ser infectados. El tener constantemente pensamientos negativos o de baja vibración, por ejemplo, el estar en una relación tóxica, el estar rodeado de los llamados depredadores emocionales, el padecer un estrés constante
el ser presa de envidias, de celos, el estar en miedo, el estar en modo de supervivencia constante. Como veis, en general, ser presa, al fin y al cabo, de personas, de pensamientos, o el estar en lugares que generan un malestar constante. Entonces, influye negativamente y de manera directa para poder ser presa fácil el rodearse de personas negativas y que no nos desean el bien. Sí. También influye el practicar mucho una habilidad o magia sin ser consciente de lo que se está haciendo, o sin protegerse bien, o sin saber cómo llevarlo a cabo, porque eso desgasta la energía y abre directamente todo el campo áurico de la persona y todo el astral a esos parásitos. Entonces, visto esto, vamos a responder la pregunta esperada. ¿Cómo destruir las larvas energéticas? Una recomendación básica, pero básica, es que se cierren los 7 chakras principales, ¿vale? Del cuerpo humano. Ya no hablo de los secundarios ni de los nadis. Por lo menos el saber cerrar los 7 chakras principales del cuerpo. Y en caso de sospechar que alguno está descompensado, tened en cuenta que en Occidente las personas mínimo tenemos 3 chakras descompensados y mínimo hay 1 o 2 bloqueados. Pues a esto hay que prestarle atención, ¿vale? Pues en caso de ser consciente o de poder detectar que alguno está descompensado o bloqueado, pues comenzar inmediatamente a ponerlo en su sitio, hacer que gire nuevamente en condiciones, porque eso podría ser síntoma o podría permitir el ser víctima de algún tipo de ataque. Cerrar los chakras es relativamente sencillo. En el momento en que se sabe llevar a cabo el cierre de bandas, ya hablé un día de ello, ¿verdad? Con el ejercicio de hacer circular la energía en el interior y por los chakras de uno mismo, cerrando la banda de la boca con la posición de la lengua, se eleva la lengua así, ¿vale? Se cierra, se empieza una respiración por la nariz y que sea desde la tráquea, y se cierra la banda también del perineo, ¿vale? Y desde ahí se hace circular la energía. Pero eso limpia los chakras, eso purifica nuestra energía y no permite que entre nada, ¿vale? Ni que haya una contaminación desde el exterior. Bien. Otras opciones para poder eliminar estos seres y para permitir que mejore nuestro bienestar y nuestra calidad de vida. Pues por ejemplo, son limpiar periódicamente con el humo de incienso. Eso puede mejorar la presencia de parásitos casi hacer que desaparezcan en su totalidad, ya que es muy efectivo. Perdón. Lo mejor es hacerlo por todo el cuerpo, ¿vale? Por la habitación, por la estancia en la que uno esté. Y después de ahí tratando de recorrer todos los ambientes de la casa, ¿vale? El uso de salvia, de palo santo, sahumerios destinados al fin y al cabo a limpiar y a purificar el lugar y a uno mismo, pues esos serán tremendamente útiles y efectivos. Utilizar el antakarana. Lo he traído, lo tenemos aquí, ¿vale? Ahora le enseño. Que además representa y protege el corazón. El antakarana, vamos a ver si se ve bien, es efectivamente este símbolo. En este caso es el antakarana, si no me equivoco, femenino, ¿vale? Pues el antakarana va a ayudar, va a proteger y va puesto de la siguiente manera. Vamos a explicarlo bien, ¿vale? Como os digo, ya hablamos de él un día.
Y es un símbolo que, además de ser bueno para la sanación, para la meditación, en fin, para otras cosillas, es muy efectivo para limpiar los chakras. En el caso que nos ocupa hoy, lo mejor es colocarlo en la pared de encima de la cama, es decir, sobre el cabecero de nuestra cama, porque también sirve para limpiar cuartos y para limpiar ambientes. Otra opción fantástica es el Reiki. Es decir, el saber utilizar la energía universal, llamadle como queráis, ¿vale? Yo le llamo Reiki, pero es el uso de la energía universal, que es de lo más efectivo al momento de realizar o en el momento de realizar estas limpiezas, porque trabaja al fin y al cabo con ese flujo y con la vibración más elevada de la energía. Terapias también que abordan el campo áurico y astral de la persona, como puede ser la terapia de Sama, por ejemplo, pues son igualmente efectivas. Otra manera de limpiar, saber si están ahí y limpiar, es utilizar un cuarzo y sal. ¿Pero cómo? Pues fijaos, lo primero que se necesitaría en este caso es un bol, ¿vale? Un bol o un recipiente de vidrio, un cuarzo cristal, pero no puede ser cualquier cosa, ¿vale? Tendría que ser algo así, que sea una punta y que sea canalizadora, por supuesto, ¿vale? Pero perfecta. Un puñado de sal marina y agua mineral, ¿vale? Teniendo esos ingredientes, lo primero que hay que hacer es colocar el agua en el recipiente, ¿vale? En ese bol. Y disolver la sal, ¿vale? Disolverla, no me la echéis y ya está. Tenemos el bol, ponemos el agua, ponemos la sal y la disolvemos. Una vez realizado esto, una vez que tenemos esa salmuera, ¿no? Ese agua con sal en ese bol, colocamos en el centro el cuarzo. Y procedemos a colocarlo debajo de nuestra cama y a dejarlo allí durante 7 días, sin tocarlo, sin mirarlo, sin darle la latiña. Otra alternativa que no pueda hacer eso sería darse durante esos 7 días un baño de sal. Lo que pasa es que ahí no veríamos lo que podemos ver con el bol. ¿Por qué? Porque una vez transcurridos esos 7 días, transcurrido y pasado ese tiempo, si efectivamente hay larvas, bueno, pues la piedra, lo que sería la piedra tal cual, va a estar impregnada, pero enterita, de la sal, de manera que va a quedar cubierta completamente. Va a parecer un cristal, pero de sal. Y es muy común que la sal trepe también por el recipiente, ¿vale? Lo que es fundamental es que no se toque, una vez terminados esos 7 días, no se toque la piedra, porque estará cargada, al fin y al cabo, de esas larvas, esas energías negativas, que al tocarla pueden volver a disolverse o a dispersarse o, en fin, a dar la lata. Si lo hacéis, por favor, tratad de tener el menor contacto posible, una vez pasados los días, con los utensilios. Y una vez finalizado el proceso, se tiran a la basura y au. Si esto no ocurre, si no trepa la sal, si no se queda el cristal como si estuviese totalmente, ¿verdad? Como si hubiese hervido por la sal, es probable, sencillamente, que no haya larvas astrales, lo cual es de agradecer. Aunque, por supuesto, podría haber excepciones. Si queréis llevarlo a cabo, tened en cuenta que lo recomendado para hacerlo es empezar el proceso en la primera luna llena del mes. Así que el que quiera hacerlo, la semana que viene podrá comenzar, ¿vale? Otra opción, se pueden utilizar gemas. Las indicadas para eliminar las larvas son la rosa del desierto y la hematita, ¿vale? Lo mejor es usarlas como colgante o llevarlas siempre en el bolso, en la cartera, llevarlas encima de uno,
o en el bolsillo, ¿vale? También podéis colocar una debajo de la almohada, para que por la noche no vengan a darle a la tiña. Se pueden utilizar también, y lo tengo aquí, esto quiere decir que evidentemente y de vez en cuando hago la limpieza. Se pueden utilizar cuencos, ¿vale? Cuencos armónicos. Recordando lo que en su momento y hace más de 2000 años ya practicaban los romanos para espantar a estos, por eso os lo dije, ¿no? Y por eso yo, fijaos qué curioso. Los romanos ya utilizaban para espantar a estos parásitos tambores y ya generaban vibraciones que les fueran distorsionantes. Tened en cuenta que a día de hoy tenemos a nuestra disposición los cuencos tibetanos, que son tremendamente eficaces, ¿vale? A la hora de limpiarse, a la hora de armonizar la vibración de una persona, ya que sirven al fin y al cabo y están pensados para elevar la vibración y su timbre choca directamente con la densidad de esos seres. Otra opción os sonará recitar el Gayatri Mantra. Es una de las oraciones más reverenciadas del hinduismo. Es un mantra que para mí y para millones de personas, es uno de los más poderosos. Y sus altas vibraciones repelen al fin y al cabo las más bajas y las más malas vibraciones. Se recomienda siempre recitar el Gayatri Mantra a diario, sobre todo porque el realizar este ejercicio implica cuidar la alimentación, no solo recitarlo y ya. No, el ejercicio de recitar el Gayatri Mantra exige que uno se prepare para él, se depure para él y se desintoxique para él. Hay que cuidar la alimentación, hay que hacerla mucho más consciente, hay que depurar no solo el alma, sino también el cuerpo. Y, lógicamente, todo ello que consigue elevar la energía de modo que se eliminan estas bajas entidades. Otro de los métodos clásicos es sumergirse en aguas corrientes, es decir, bañémonos en un río. También se pueden implementar baños con aceite esencial de limón o con infusión de cáscara de limón, o, una vez terminado el baño, hacer como habitual el uso del agua de Florida. Yo recuerdo que esto hace mucho tiempo, me lo recomendó una querida alma venezolana que me lo dijo: cuando termines un baño de sal, haz con agua de Florida, y si no, con agua cítrica, con estas colonias de bebé que son de cítricos, pero de cítricos. Palméate todo el cuerpo de la cabeza a los pies, precisamente era por esto. Bien, visto todo esto, para mí es evidente que a día de hoy, como antaño, ya sabían, las entidades como las larvas astrales y los parásitos energéticos son un problema existente. No visible, pero sí existente. Y la mayoría, además de los seres humanos, podemos tener en nuestro propio hogar uno o más, absorbiendo la energía vital de los habitantes de ese lugar donde se instalan. Cuando no sabemos de su presencia, bueno, pues cuando no sabemos que están ahí, solo podemos sentir los efectos de esa entidad. Y a menudo, esto se ve traducido ¿en qué? Se ve traducido en la falta de energía, en enfermedades de nuestros compañeros de cuatro patas, en depresión, en ansiedad, además sin un motivo aparente, ¿verdad? En todo tipo de emociones negativas y en problemas físicos y cotidianos que aparecen. Pero recordad una cosa, una entidad, sea del tipo que sea, me da igual, solo puede entrar en nuestra vida, solo puede distorsionar nuestra energía
si hay un punto débil, ¿vale? Si hay un agujero en nuestra aura. ¿m? Y aunque si bien es cierto, si bien es cierto que la mayoría de las personas, todos tenemos algún punto débil, ¿verdad? Algún talón de Aquiles, todos. Estos pequeños problemas, estas pequeñas debilidades, empeoran sí o sí cuando se encuentran bajo presión o bajo un estrés emocional. Y para atraer a una de estas cosas, primero, debe haberse resonado en el bajo astral con ella, al menos hasta cierto punto. Es decir, que probablemente se hayan tenido algunos sentimientos pues, de soledad, de tristeza, de ira, de miedo, de lo que sea. Pero, pero, que ha atraído a estos seres y por añadidura, las emociones negativas iniciales se ven amplificadas en su presencia, permitiendo, al fin y al cabo, que este ser se alimente y drene la energía etérica del ser humano. Recordad siempre, siempre, que estamos hechos de energía, ¿vale? Y que esa energía forma parte del universo. Recordad que emanamos energía todo el tiempo, pero todo el tiempo. Me da igual en este punto si es buena o no, porque ahí, justo ahí, es donde comienza el peligro. Recordad que todo lo que uno piensa, todo lo que uno dice, todo lo que uno hace, va a quedar plasmado en el universo. Y de igual modo que lo lanzas ahí, regresa, vuelve a ti de forma positiva o negativa, dependiendo al fin y al cabo de lo que tú emanes. Y hay quien se olvida de eso. Pero todos, somos un poco luz y un poco sombra. De hecho, cuanto más te acercas a la luz, también mayor se hace tu sombra. En un momento dado, concreto, da igual, está ahí en el tiempo. Todos vamos a pensar algo triste o algo negativo. Todos vamos a vibrar más bajo de lo que nos gustaría. Todos vamos a caer presa del miedo. Todos, al fin y al cabo, vamos a sufrir de la incertidumbre, de la desazón, de la tristeza. Por no hablar, bueno, ya no se me ocurre hablar del enojo, de la ira, del cabreo, etc. Porque somos humanos. Lo importante, lo esencial hoy, es que os deis cuenta de una cosa. De qué son estos seres, de que están ahí y de que hay formas y de que hay maneras de detectarlos y que se pueden evitar, igual que uno puede deshacerse de ellos. Recordad una cosa, si creéis que vuestra casa, vosotros, vuestro ambiente de trabajo, vuestro entorno, puede estar contaminado, haced lo que os he dicho, comprobadlo, purificad vuestros sentimientos, elevad la vibración, cuidad vuestros pensamientos, limpiad vuestro hogar, poned amuletos, poned protecciones una vez limpiado, utilizad símbolos que os sean afines, que os sean propicios, pedid reiki, cantad mantras, que siempre os animo cada lunes, no es por nada. Debilitad, al fin y al cabo y en definitiva, a estos seres de vibración menos favorecida, empezando por eliminar los focos de acceso, focos que son emocionales, como el miedo, la congoja, todo eso que entra por los ojos, por la tele, las noticias falsas, en fin. Imagino que ya sabéis por dónde voy. Y vosotros
en la medida de lo posible, vibrad alto, y sed la luz que abraza su sombra, la luz que asume su sombra y que la integra, al fin y al cabo, sin dejarse contaminar por ella, y lo que a través de la oscuridad puede llegar a nosotros. Cuando hagáis la prueba del cuarzo, cuando hagáis el bol con el agua, la sal y esa punta, me contáis. Muchas gracias por este rato, y vibrad siempre, donde solo lo mejor pueda, por favor, alcanzaros. Muchas gracias.